La historia que hoy te voy a contar ha sido enviada por un suscriptor anónimo desde un lugar de México, escrita y adaptada por Guerrero de Luz. Fernanda. Anteriormente ya me habían platicado en algunas ocasiones que en esa laguna llamada de los pájaros se manifestaban ciertas apariciones fantasmales, pero siempre he sido un hombre muy incrédulo y renuente a estos fenómenos. Se debe también que al haber estudiado psicología, creía que todo eso que la gente llamaba fantasmas, apariciones o espíritus, eran simplemente alucinaciones, cosas producto de su imaginación, que viven en las mentes débiles. Pensaba que la gente solo se dejaba llevar por cuentos, leyendas y mitos, que vienen desde nuestros antepasados, como es el caso del famoso fantasma de La Llorona, que existe desde los siglos antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Existen también otros espíritus de los cuales me platicaba mi abuelita. Son mujeres que se dice viven en las orillas de los ríos, lagos o lagunas. Salen a las meras 12 del día o por la noche a lavar sus ropas y bañarse. Estas mujeres cuenta la gente que ya las ha visto. Son muy bonitas, pero si ven acercarse personas a las aguas, estas las hipnotizan tratando de sumergirte a esta y ahogarte. Igualmente cuenta la gente que estas te hechizan y te enferman sin encontrar la causa del mal médicamente, teniendo que acudir a una curandera para que te quite el mal. Yo solía por las mañanas antes de salir el sol ejercitarme. Me iba sobre la vereda que hay en la orilla de la laguna de los pájaros. Trotaba y corría durante algunos 40 a 50 minutos, además de hacer otros diferentes ejercicios. Esto era después de haber acabado la universidad, pues el lugar del que hablo está en el pueblo de donde soy originario, al cual regresé un tiempo mientras encontraba trabajo de lo que había yo estudiado. Una mañana al llegar a la laguna antes mencionada, comencé a hacer algunas flexiones, pero logré apreciar que del otro lado de la laguna, que está de algunos 150 metros de ancho, estaba la figura de lo que parecía ser una persona, cosa que no noté extraña, pues creí que alguien más había decidido también madrugar a ejercitarse al igual que yo, pues sí asistían más personas, pero comenzaban a llegar cuando yo ya casi me iba. A esa hora ya había salido el sol. Decidí comenzar a correr. Al irme acercando del otro lado pude darme cuenta que se trataba en realidad de una mujer. En ese momento se encontraba sentada sobre una gran piedra que siempre ha estado en aquel lugar. Su mirada estaba fija hacia las aguas de la laguna, pero al pasar junto a ella la saludé amablemente. La verdad me di cuenta que era una mujer joven y muy bonita, de piel morena, ojos negros muy grandes, cabello negro brillante y muy largo. Algo que me pareció bastante extraño es que no llevaba ropa adecuada para hacer ejercicio. Más bien llevaba puesto un vestido de color rosa muy tenue. Esperé su contestación a mi saludo y efectivamente lo hizo. Al pasar un par de segundos, y con una voz muy dulce dijo: «Hola joven, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué haces a estas horas por este lugar tan solo?». Contestándole yo: «Todas las mañanas acostumbro a venir a estas horas a correr». Mientras miraba esos ojos hermosos le dije: «Qué extraño que nunca te había visto por este lugar. Me llamo Fabián. ¿Y tú cómo te llamas?». «Soy Fernanda. Vivo muy cerca de aquí, en las casas que se alcanzan a ver en aquel cerro». «¿Tú eres entonces de este pueblo también?», me preguntó. «Sí, yo soy del pueblo, pero solo estaré por un tiempo aquí. Me iré muy pronto a buscar trabajo a la ciudad». «Bueno, me tengo que ir», dijo en aquel momento Fernanda. «Mis padres me deben de estar esperando ya. Espero verte en otra ocasión por aquí, Fabián. Fue un gusto conocerte, Fernanda». Solo sonrió y dijo adiós con la mano, mientras se alejaba por un pequeño camino rumbo a aquel cerro, el cual estaría a 1 kilómetro de distancia aproximadamente. Seguí corriendo de nuevo, tal vez algunos 40 minutos más como de costumbre. Me retiré al amanecer mientras llegaban más personas. Cuando llegué a mi casa, tomé un baño y me dispuse a ver televisión mientras mi madre preparaba el almuerzo. Esa mañana mi madre me notó algo extraño, pues me preguntó: «¿Te pasa algo, Fabián?». «No, mamá, todo bien». «¿Por qué la pregunta?». «Te noto diferente», dijo.
La verdad es que mi madre estaba en lo cierto. Sucedía algo raro en mí. No podía dejar de pensar en aquella joven que había conocido horas antes en la laguna. Aparte de ser tan linda, había algo más en su mirada y en su ser. Además, se me hizo raro que no la hubiera visto antes en el pueblo. En aquel mismo cerro donde ella vivía, también vivía un amigo de la infancia. Seguí platicando con mi mamá mientras los dos comíamos sobre la mesa. Dijo que le podía hablar de lo que fuera, que no quería verme preocupado. Mamá, en realidad no me pasa nada malo, solo que hoy al estar corriendo me encontré con una mujer muy joven. Me dijo que se llamaba Fernanda y que vivía en el Cerro de la Piedra donde vive mi amigo Mateo. Pero sabes, mamá, es muy extraño. Nunca la había visto por el rumbo. ¿Te dijo su apellido o de qué familia era?, preguntó mi madre. Tal vez pueda conocer yo a sus papás o demás familia. No, respondí. En realidad hablamos muy poco. Pero no te preocupes, mamá. Seguramente otro día de estos antes de irme la volveré a ver y platicaré un poco más con ella. Ese día todo transcurrió normal. Por la tarde mi padre llegaba de su trabajo. Él laboraba como administrador en una empresa agrícola, pero tenía la costumbre que al llegar a casa, solo comía y alistaba su camioneta para después llevar agua o alimento a los animales que tenían un pequeño potrero, pero esa es otra historia que les contaré más adelante. Transcurrió una semana aproximadamente. Yo acudía a diario a correr cada mañana a la laguna, con la esperanza de verla de nuevo otra vez, pero Fernanda no estaba ahí. Una de tantas veces me senté sobre aquella piedra. Estuve ahí por algunos minutos. Pensaba que en tan solo unos días me iba a ir, y no volvería a ver a aquella hermosa joven. Tenía tantas cosas en qué pensar por mi partida, y en encontrar un buen trabajo que me satisfaciera. No entendía por qué aún solo pensaba en ella, de una manera casi obsesiva. Al transcurrir una semana más tuve que partir. La ciudad a la cual regresaba está a 8 horas de camino en autobús. Cuando salía del pueblo, aunque es algo de lo cual no estoy completamente seguro, me pareció verla. Era ella entre la multitud. Me observaba. Era una mirada que penetraba, pero a la vez era muy triste. Pensé bajarme en ese momento del camión y buscarla, pero no lo hice, pues de pronto dejé de verla. Parecía se había esfumado como el humo. Creí entonces solo fue por estar pensando solo en ella. Llegué al departamento que sería mi nuevo hogar. Lo había rentado junto a otro amigo de aquella ciudad. Cansado por el viaje, me recosté y me quedé profundamente dormido, despertando hasta el día siguiente. Aún así pude recordar que había tenido un sueño inusual en el que veía a Fernanda y podía hablar unas cuantas palabras con ella. No recuerdo exactamente lo que me decía, solo recuerdo que su mirada era triste. Esa mañana, después de bañarme y alistarme, salí a comprar algo para desayunar y compré el periódico. Vería los clasificados y con suerte encontraría un trabajo como el que buscaba. Como dije, soy psicólogo. Llegué a casa, preparé el desayuno y me dispuse a leer el periódico. Mi amigo no se encontraba, pues había salido desde muy temprano a una entrevista de trabajo. El día transcurrió tranquilamente y llegó la noche. Después de estar platicando con Víctor, mi amigo, durante un buen rato, me fui a descansar. Pero sería por la madrugada cuando desperté. Había tenido sueños extraños o tal vez una pesadilla. Estaba en lo alto de una montaña. A lo lejos, sobre un valle, veía una gran serpiente que tenía un par de cuernos, y su color era negro. Esta se enredaba sobre lo que parecía ser un gran felino o un león. Rugía queriendo salvar su pellejo, pero no podía. En el sueño estuve ahí parado tal vez algunos 15 minutos. Después de tan feroz batalla, el felino parecía desfallecer. La gran serpiente seguía quebrantando sus huesos, pero llegó el momento que, a pesar que todo parecía perdido para el felino, este volvió a rugir y con movimientos bruscos alcanzó con sus fauces la cabeza de la culebra, saliendo al final triunfante. En un instante una mujer apareció cerca de mí y me decía: «Todo estará bien. Pronto nos veremos, Fabián». Esa mañana desperté y me sentía confundido. Jamás había tenido esa clase de sueño. Ese día tendría una entrevista de trabajo en una clínica particular.
Fui y todo salió muy bien. Hice un par de exámenes. Me dijeron que en 2 días regresara a entregar una lista de documentos que me dieron. Iría también a un tipo de curso para poder entrar a laborar a la semana siguiente. Aunque mi paga no sería lo que yo esperaba, eso me puso muy contento. Era lo que más deseaba en aquellos momentos. Empezaría a trabajar en lo que había estudiado y mis sueños comenzarían a hacerse realidad. 2 días después ya tenía listos los documentos que entregaría en la clínica. La cita era a las 10 de la mañana. Al levantarme me metí a darme un baño. Después de un rato salí. Al mirar hacia donde estaba mi celular miré que este parpadeaba. Lo tomé y vi que tenía 3 llamadas perdidas de mi hermana. Decidí devolverle en ese momento la llamada. No contestaba, pero lo volví a intentar. Dijo estaba en el hospital en una pequeña ciudad a 2 horas del pueblo. Mi madre de pronto había tenido una recaída muy dura a causa de la diabetes que padece. El azúcar le había subido a 400 e igualmente la presión sanguínea había subido mucho. Casi le daba un coma diabético, había dicho el médico. Esto a pesar de que mi madre trataba de seguir el tratamiento al pie de la letra, aunque no guardaba muy bien la dieta impuesta por el nutriólogo. De vez en cuando se tomaba su gaseosa y otros alimentos con azúcar. Colgué y caí sentado en la cama. Me invadió la desesperación. No sabía qué hacer en ese momento. Mi madre es lo que más quiero en la vida. Volví a llamar a mi hermana y preguntarle que cómo la veía, que cómo estaba en ese momento. Ella solo dijo, mi mamá se está muriendo, y comenzó a llorar. Le dije que me pasara a mi papá, que también estaba ahí. Él la había llevado al hospital. Dijo, hijo, tu mamá se nos puso muy mal. Espero en Dios que se recupere pronto, pero creo que será muy difícil. Tiene muchos cables y tubos. Acabo de salir donde la tienen en terapia intensiva. El doctor dice que tendremos que esperar más de 24 horas para ver si reacciona. Su pronóstico es reservado. Hijo, mantente tranquilo. Confiemos en Dios. Yo te estaré llamando para decirte lo que me digan los doctores. Papá, no dejes de informarme cómo está ella, por favor. Yo te llamo en un par de horas. Iré a hacer unos trámites para el nuevo trabajo que encontré, le dije. Desayuné un par de huevos estrellados, aunque la verdad lo hice sin tener apetito, y salí del departamento. Me dirigí hacia la clínica. Entregué los documentos y dijeron que volviera el día siguiente para comenzar el curso. Decidí irme caminando de regreso a casa pensando en mi madre. Quería verla pues me sentía muy mal, pero sabía que estaba a cientos de kilómetros de distancia. Cuando llegué al departamento estaba mi amigo. Le platiqué lo que sucedía y trató de darme ánimos. Me dijo que una tía de él había pasado por lo mismo y que se había recuperado casi por completo. Me dormí por un buen rato y volví a soñar con aquella linda mujer. Esta vez escuchaba que decía: sé fuerte. Esto pasará. La verdad es que me invadía la tristeza. Sentía que no podía más. Le hablé a mi hermana y dijo que todo seguía igual. Ni siquiera podía entrar a su cuarto a verla. Decidido y sin decirle nada a nadie, solo a Víctor, arreglé una pequeña maleta y salí rumbo a la terminal de autobuses. El camión hacia la ciudad donde estaba aquel hospital tenía su salida a las 10:45 de la noche. Esas horas se me hacían eternas. Yo quería llegar cuanto antes con mi familia. En esos momentos no los podía dejar solos. Es cuando más teníamos que estar unidos. Se llegó la hora y subí al autobús. Durante todo el camino, que era de 6 horas 30 minutos, no pude dormir nada. Llegué a mi destino a las 5:30 de la mañana. Pedí un taxi al hospital. Estando ya ahí, le hablé a mi papá para preguntarle dónde se encontraba él y mi hermana. Aún dormían en un pequeño albergue para familiares de pacientes que son foráneos. Le dije que sí podía salir. Aún muy extrañado, me dijo que sí. Me dirigí al lugar y me encontré con él. Me abrazó y dijo que le daba mucho gusto que estuviera ahí. Vi cómo casi lloraba de la emoción de verme y la tristeza que sentía. A pesar de que apenas tenía unos cuantos días de que me había ido de casa, el saber que estaba ahí para apoyarlos le daba mucha alegría. Yo lloré igual de emoción y tristeza a la vez. Sabía que mi mamá en cualquier momento podría morir, o peor, quedar en un estado vegetal. Deseaba mucho ver salir al doctor y decirnos que ella estaba bien, y que nos podíamos ir todos a casa. Ser felices igual como hasta hacía unos días atrás todos lo éramos. Pero no era así. La realidad era muy diferente.
Había que esperar. Durante la mañana estuvimos conversando mi papá, mi hermana y yo. Recordábamos los momentos felices junto a mi mamá. Siempre había sido una buena madre. Por la tarde que salió el doctor a darnos informes, dijo que mi madre aún no mejoraba, pero ya podía respirar por sí sola. Le habían quitado ya el tubo endotraqueal. Aún así su diagnóstico era el mismo. Dijo que no podía adelantarnos nada. Ella estaba grave aún. Por la noche, antes de irme a descansar un poco al mismo albergue donde se quedaba mi papá, fui a comprar unos paquetes de galletas y botellas de agua. Esto frente al hospital cruzando el bulevar. Recuerdo que caminaba cabizbajo y pensativo por la banqueta. De pronto alguien me chistó. Al voltear, ahí estaba ella. Era Fernanda. Estaba fuera de un pequeño negocio de comida, pero este ya estaba cerrado y no había luz que alumbrara en ese lugar. Con su mirada muy seria pero a la vez una pequeña sonrisa me dijo: «Hola, Fabián». Apenas iba a contestarle cuando dijo: «No deberías estar triste». «¿Cómo sabes que estoy triste?», pregunté. «Lo veo en tus ojos», contestó ella. «Mi madre está en este hospital entre la vida y la muerte. ¿Cómo no estar triste y preocupado?», le dije. «Todo saldrá bien, Fabián». «¿A dónde vas?», preguntó. «Voy a la tienda de la esquina a comprar algo para cenar. ¿Quieres venir conmigo y seguimos platicando?», pero dijo que no. «Aquí yo espero. Ve tú». «Está bien», le dije. «Regreso muy rápido». Compré lo necesario y salí. No pasaron más de 5 minutos en ese lapso. Cuando regresé, ella ya no estaba ahí. Fue muy extraño, pues por más que la busqué no supe dónde se metió. Regresé al albergue y me senté en la cama a un lado de donde estaba mi hermana. Destapé un paquete de galletas y quise comer, pero me sentía tan confundido por aquel encuentro que acababa de tener con aquella mujer, con Fernanda, pues aunque no lo dije en un principio, ella raramente tenía puesto el mismo vestido con el que la había visto aquella mañana que la conocí, y también cuando la vi entre la multitud, yo estando en el autobús saliendo del pueblo. Otra cosa que fue muy inusual en aquel momento que la encontré, es que ni siquiera le pregunté qué estaba haciendo ella ahí en ese lugar, sola y siendo tan noche. Creo fue por cómo me sentí en aquel momento que no pregunté pronto. La única respuesta que le daba a ese encuentro es que quizá ella tenía algún familiar internado en ese hospital también, pues realmente era común encontrarte con personas del pueblo en ese lugar. Del pueblo los mandan siempre ahí cuando es una enfermedad más grave, difícil de tratar, pues al ser un hospital de más nivel hay muchos más especialistas. En fin, decidí descansar pensando que el siguiente día sería un día mejor para mi madre. Mi papá esa noche se quedó al cuidado de ella, pues habían pedido ya que un familiar se quedara a cuidarla. Al despertar muy temprano quise ir al cuarto donde estaba mi mamá. Le dije a mi papá que se fuera a descansar, que yo me haría cargo de ella. Él aceptó y salió de la habitación. Mi madre aún no despertaba, pero hacía pequeños movimientos con sus manos. Ella parecía escucharme todo lo que yo le decía. Estuve platicando con ella y diciéndole que pronto se recuperaría y regresaríamos a casa. De pronto vi que por una de sus mejillas escurría una lágrima. Creo eso quería decir que ella podía escucharme bien, solo no podía abrir los ojos ni hablar. Cuando fue una de las enfermeras le conté lo que había visto, y dijo que probablemente mi mamá pronto iba a despertar. Y así ocurrió por la noche. Cuando mi papá estaba con ella, comenzó a moverse poco a poco y empezó a querer hablar. Para mi papá fue una gran sorpresa y le habló a las enfermeras. Igualmente le habló a mi hermana y a mí. Decía el nombre de mi papá y mi hermana. Estaba conmovida en un principio. Le preguntaban los doctores cosas de la familia, hasta que recordó poco a poco todo. Dijo que tenía mucha hambre y sed. A nosotros no nos dejaron entrar. Solo mi papá se pudo quedar con ella toda la noche. Le dijeron que no hiciera que hablara mucho. Por la mañana cuando llegué me habló y dijo que se sentía mejor y que ya se quería ir para la casa. Le dije que estuviera tranquila, que tenía que estar en observación un par de días más. Mirándome tristemente me dijo: «¿Pero por qué la señorita que vino hace rato me dijo que ya podía irme, que yo ya estaba bien?» «¿Cuál señorita?» «La enfermera». «No, una muchachita que vino en la madrugada. Le hablé a tu papá pero estaba dormido. ¿A poco no es tu amiga?» Me trajo un vaso de agua y me tocó la frente. Dijo que todo estaría bien,
Me dejó esa bolsa con guayabas que está en la mesita, mira. Extrañado fui a fijarme. Ahí estaban las guayabas efectivamente en una bolsa. Eran 4. Se veían muy ricas. Aún eran verdes. En ese momento entró una enfermera a llevarle un vaso con yogur y fruta a mi mamá. Le pregunté que si sabía quién había ido a visitar a mi mamá por la madrugada, pero dijo que no, que ella acababa de entrar en ese turno. Pero lo que sí dijo es que nadie podía recibir visitas por las noches. Le pregunté a mi mamá que cómo era aquella muchacha, que cómo vestía. Dijo que era de piel morena y muy bonita. Llevaba puesto un vestido en color rosa, que la había tratado amablemente, aunque su mano cuando la tocó sintió que estaba muy fría. Su mirada era muy triste. Me dijo adiós y salió por esa puerta, dijo mi madre. ¿Quién sería, hijo?, preguntó. No lo sé, mamá. Tal vez tu ángel de la guarda, bromeando le dije. Ella solo se rió. Así quedó el asunto. Pasaron los días y mi mamá mejoró mucho. Después de varios análisis, los doctores dijeron que se podía ir a casa, pero bajo cuidados muy estrictos que debía seguir al pie de la letra si quería mantenerse bien. Regresé con ellos al pueblo. Quería estar al pendiente de mi mamá, tal vez un par de semanas, y después regresar de nuevo a buscar trabajo. Recordando lo de las guayabas, mi mamá una tarde que llegué a verla dijo que ya se las había comido todas. Mi hermana las lavó y se las dio. Mi mamá en la casa se la pasó un convaleciente los primeros días. Solo se paraba al baño y a bañarse, pero apoyada por mí o mi hermana. Mi papá salía a trabajar a diario. Mi hermana por aquellos días era quien se encargaba de las labores del hogar. Yo la acompañaba a las compras y a tener limpia parte de la casa. Una vez por la mañana platicaba con mi hermana mientras tomábamos café en la mesa. Parecía estar preocupada. Le pregunté si estaba así por la enfermedad de mi mamá, pero dijo que no era eso, que solo había tenido un mal sueño, eso era todo. Le dije que si me podía contar y dijo que sí. Ella se levantaba en el sueño por la madrugada a tomar agua. Todo estaba a oscuras. Bajaba las escaleras para dirigirse a la cocina. Cuando iba a mitad de los escalones, vio con la luz que se alcanzaba a filtrar por un lado de la ventana, que alguien estaba sentado en el sillón de la sala. Siguió bajando creyendo que era mi mamá o tal vez yo. Sin prender la luz se sentó en un sillón que estaba a un lado del otro. ¿Qué haces a estas horas aquí?, preguntó, esperando que alguien contestara. 2 o 3 segundos después alguien contestó. Era la voz de una mujer. Estaba esperándote. Quiero pedirte un favor. Antes de que terminara de hablar, mi hermana se paró espantada y preguntó que quién era, que qué hacía ahí. Con la muy poca iluminación logró ver que ciertamente era una mujer. Su rostro no se distinguía bien, pero parecía ser cadavérico. Aún así, eso no fue lo que más la asustó. Aquella persona se levantó de donde estaba y se dirigió hacia ella, pero no caminaba. No se le veían los pies. Esta mujer flotaba a varios centímetros del piso. Mi hermana corrió hacia las escaleras y antes de subir escuchó cómo la mujer le dijo: Fabián es mío. Mi hermana subió apresurada y no supo más. Despertó en aquel preciso momento y se sintió confundida. Aunque solo fue un sueño, quería saber qué significado tenía. ¿Quién era esa extraña mujer? Yo le dije que no se preocupara por eso, que yo en más de alguna ocasión también había tenido sueños o pesadillas sin sentido, pero a ella le preocupaba el por qué dijo mi nombre. A mí lo que después en realidad sí me puso a pensar y me dejó intrigado es que mi hermana comentó ahora que la mujer estaba ataviada con un vestido color rosa. Lo pude observar así cuando se acercó a ella. Rápidamente pensé en Fernanda, pero no comprendía por qué ella aparecía en los sueños de mi hermana. Ahora por este motivo me preguntaba, ¿quién era en realidad Fernanda? ¿Y por qué solamente había tenido esos encuentros tan extraños e inesperados con ella? Desde esa misma tarde me di a la tarea de buscar a mi amigo de la infancia, del cual no sabía de él desde hacía mucho tiempo atrás, pero aún teníamos una amistad. Quería hablar con él y preguntarle si tenía información que pudiera llevarme a ella. Pensé que todo sería fácil. Caminé esa tarde hasta la casa de Mateo. Al llegar al portón le hablé en repetidas ocasiones hasta que por fin salió su mamá. La saludé y le pregunté por su hijo. «Qué gusto verte, Fabián», dijo la señora. «Mateo no vive aquí. Él se fue hace un año al norte del país, a Monterrey.
pero si gustas te doy su número de teléfono. Le dije que sí, que solo quería saludarlo pues tenía tiempo sin saber de él. Regresé a casa y pensé por la noche llamarle. Por la noche después de cenar por fin marqué el número de Mateo. Salí al patio para hablar con él, de primera instancia para saludarlo. Platicamos un poco de todo, pero sin más le dije que quería preguntarle algo acerca de una persona, que quizá él podría conocerla. De inmediato me dijo que sí, que le dijera. Entonces yo le pregunté que si conocía una chica de nombre Fernanda, que yo la acababa de conocer. Era más o menos de nuestra edad, pero que sobre todo ella me había dicho que vivía en el cerro. Yo jamás le vi en mi niñez, por eso es que se me hace todo muy raro con ella. De momento desconcertado me dijo que dónde la había visto. Le contesté que eso no importaba, solo quería saber si ella vivía en el cerro como me dijo. Él me pidió que fuera con su mamá, que él la conoció pero su madre me podía explicar mejor. Yo de nuevo sentí que mi corazón se entusiasmaba pues sabía que pronto daría con ella. Le agradecí mucho lo que me dijo y me despedí, no sin antes decirle que estaríamos en contacto. Al siguiente día por la tarde, después de terminar algunos quehaceres en la casa, fui de nuevo a la casa de Mateo. Salió el papá y después de saludarlo le pregunté por su esposa. Estaba ocupada lavando ropa pero me invitó a pasar. Platicamos por un buen rato. Me preguntó por mi familia y por mi madre en especial, que al ser un pueblo chico se había enterado que había estado muy mal de salud. Por fin llegó la señora con nosotros y comencé a hablar del asunto por el que iba. Comenté. Me dijo Mateo que le preguntara a usted sobre una chica que conocí hace algunos días aquí en la laguna. Se llama Fernanda y me dijo que vivía por aquí, pero no sé dónde exactamente. Me gustaría que usted me dijera para ir a saludarla. Pensativos y viéndose entre sí los dos señores me preguntan. ¿Cómo es ella? ¿Qué edad tiene? Se las escribí completamente y les dije que era como de nuestra edad, algunos 23 o 24 años. El señor con un tono nervioso habló y me dijo: Mira, Fabián, esa muchacha que buscas vivía aquí al lado con sus padres y hermanos. Tendría la edad que tú mencionas, y ciertamente se llamaba Fernanda. Solo que hay algo más que debes saber. Ella murió hace 20 años. Murió ahogada en esa laguna. Sus padres con el tiempo se fueron de aquí. No soportaban la tristeza por tan grande pérdida. Fue en verano cuando el calor se torna casi insoportable. Junto a 2 amigas más salió a la laguna sin el consentimiento de su mamá. Se metieron a bañar mientras se divertían. Se decía que la laguna no era honda, pues la gente ahí se acostumbraba a bañar. Además ellas sabían nadar, o así dijeron en aquel momento sus papás. Fernanda cuenta en las otras 2 amigas que se introdujo hasta la mitad de la laguna. Cuando regresó a la orilla dijo que se le había zafado una cadena de oro que portaba en el cuello, y por tal motivo regresó a donde mismo, y se introdujo hasta el fondo donde había hierba y fango quedando atorada. Sus amigas al ver que no salía trataron de auxiliarla pero no la encontraron. En su desesperación corrieron hasta el cerro a pedir ayuda. Su papá y más vecinos rápidamente salieron a buscarla pero cuando la encontraron ya había muerto. Han comentado varias personas que la han podido ver bañándose en la laguna en noches de luna llena, y esta pide auxilio. Otros dicen la ven caminando por la calle del cerro. Una señora que la conocía dice que una noche la vio asomándose por su ventana. Al parecer ella aún no puede descansar en paz, y creemos que es por la forma en que murió. Aún era muy joven y dejó muchas cosas pendientes aquí. La señora me recomendó prenderle una veladora y hacerle un rosario para que ya no se me manifestara más. Regresé a mi casa confundido. Realmente no sabía qué pensar. Cuando llegué a casa estaba mi familia reunida para cenar. Mi madre se había podido levantar ya. Les conté toda la historia con Fernanda. En un principio sentí que no me lo creían, pero como les dije que venía de la casa de Mateo, y que sus papás me lo confirmaron, creyeron y estaban impresionados con tal suceso. Ellos dijeron que sí sabían acerca de ese hecho en la laguna, pero que no conocieron a la joven. Dijeron que teníamos que ir a ver a Doña Esperanza, una señora conocida por curar de espanto y otros males. Mi padre al otro día temprano me llevó a casa de la curandera. Después de ramearme con diferentes hierbas, huevos y oraciones, le dijo a mi papá que traía un espíritu conmigo. Era una mujer joven.
Le platicamos lo que había sucedido en días anteriores. Esa mujer dijo que se había fijado en mí al ir continuamente a la laguna. En su soledad necesitaba una compañía. Poco a poco dijo que me cautivaría hasta llevarme al fondo de la laguna. Doña Esperanza hizo algún tipo de conjuro y me dio 2 amuletos, los cuales tendría que llevar conmigo siempre por algún buen tiempo. Dijo que regresara 2 curaciones más que me haría, pero que también tenía que mandarle hacer una misa en su nombre en la iglesia del pueblo, prenderle algunas veladoras y decir algunas oraciones y párrafos que ella me dio. Hice todo al pie de la letra como ella lo mandó. Aparte fui al cementerio y busqué la tumba. Toda una mañana anduve en su búsqueda hasta que por fin la encontré. La limpié, puse una veladora y unas flores. Le dije que descansara en paz, que yo rezaría por su alma. Esa noche fue la última vez que la vi en mis sueños. Ella estaba en un lugar donde había muchas nubes blancas. Puedo recordar bien aún su cara. Tenía una ligera sonrisa y me decía adiós con la mano. Todo lo que la curandera dijo e hizo surtió efecto. Nunca más hasta el día de hoy he vuelto a encontrarme con Fernanda. Espero ella esté en un lugar muy agradable descansando en paz.